Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 37 del libro del Génesis para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo y hasta terminarla, recordándoles que estamos en el segundo tema central del libro del Génesis, el cual se titula Historias patriarcales. Ahora, en este capítulo comenzamos el tercer ciclo, que es Jacob y su hijo José. Y en este primer capítulo 37 de este tercer ciclo, veremos uno y dos subtemas. El primero se titula Sueños de gloria de José. Y el segundo, José es vendido por sus hermanos. Con esto comenzaremos con la travesía de José el soñador, familia. Pero para entrar en materia, vamos a ponernos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jacob se estableció en la tierra donde había residido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba el rebaño con sus hermanos, los hijos de Balá y de Silpa, mujeres de su padre. José comunicó a su padre que estos tenían mala fama. Israel amaba a José más que a los demás hijos, porque lo había tenido siendo ya viejo, y mandó que le hicieran una túnica de mangas largas. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a sus otros hijos, empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Un día José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, haciendo crecer su odio hacia él. Les dijo: escuchen el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en el campo. Mi gavilla se alzó y se mantuvo derecha, mientras que las de ustedes estaban alrededor de la mía y se inclinaban ante ella. Sus hermanos dijeron: ¿es que vas a ser tu rey y señor nuestro? Y le tuvieron más odio aún debido a sus sueños y a sus palabras. José tuvo otro sueño y se lo contó también a sus hermanos diciendo: he tenido otro sueño. Veía que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió diciéndole: ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos tendremos que postrarnos ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba todo esto. Pero su padre meditaba todo esto. Sus hermanos habían ido a cuidar las ovejas de su padre a Siquén. Israel dijo a José: tus hermanos están cuidando las ovejas en Siquén. Ven, que quiero enviarte a donde están ellos. Él respondió: aquí me tienes. Su padre le dijo: anda, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño, y tráeme noticias. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquén. Un hombre lo encontró andando de un lado a otro por el campo y le preguntó: ¿qué buscas? Respondió José: busco a mis hermanos. Dime por favor dónde están cuidando el rebaño. Aquel hombre le dijo: ya se han ido de aquí. Les oí decir que iban hacia Dotán. José continuó buscando a sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes que se acercara se pusieron de acuerdo para matarlo. Decían: ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Lo echaremos en cualquiera de estos pozos y luego diremos que una fiera salvaje lo devoró. A ver en qué paran sus sueños.
Al oír esto, Rubén, intentando salvarlo de sus hermanos, dijo: No, matarlo no. Y añadió: No derramen su sangre, échenlo en este pozo que hay en el desierto, pero no le hagan daño. Lo dijo para librarlo de sus manos y devolverlo luego a su padre. Cuando llegó José junto con sus hermanos, le quitaron su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba. Lo agarraron y lo echaron en el pozo. Era un pozo seco en el que no había agua. Después se sentaron a comer. Levantando la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra, en ruta hacia Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos: ¿Qué sacamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Propongo que se lo vendamos a los ismaelitas sin hacerle ningún daño, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos aprobaron lo dicho, y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José del pozo, lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se los llevaron a Egipto. Regresó luego Rubén al pozo, y al ver que José no estaba allí, se rasgó las vestiduras. Luego fue a donde estaban sus hermanos y dijo: El muchacho no está allí. ¿Y yo qué hago ahora? Ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y empaparon la túnica en sangre. Luego enviaron a su padre la túnica de mangas largas con este mensaje: Hemos encontrado esto. Mira a ver si es la túnica de tu hijo. Él la examinó y dijo: Es la túnica de mi hijo. Una fiera salvaje lo ha devorado. José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestiduras, se vistió de luto e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Sus hijos y sus hijas fueron todos a consolarlo, pero él rechazaba todo consuelo y repetía: Estaré de luto hasta que baje con mi hijo al sepulcro. Y lloraba por él. Entretanto, los madianitas lo habían vendido en Egipto a Putifar, ministro y alto funcionario del faraón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 38 para continuar con nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo y hasta terminarla. Recordándoles que estamos en el segundo tema central del libro del Génesis, el cual se titula Historias Patriarcales. Y en esta ocasión estamos en el tercer ciclo, Jacob y su hijo José. Y en este capítulo número 38, familia, veremos únicamente un subtema, el cual se titula Judá y Tamar. Pero para entrar en materia, vamos a ponernos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz e invocando su santo nombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por entonces Judá se separó de sus hermanos y se fue a casa de un adulamita llamado Gira. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Sua. La tomó por mujer y se acostó con ella. Concibió y dio a luz un hijo al que llamó Concibió de nuevo y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. Volvió a concebir y dio a luz un tercer hijo al que llamó Sela. Estaba en Casif cuando dio a luz. Judá tomó una mujer para su primogénito se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, ofendió al Señor y el Señor lo hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán: Cásate con la viuda de tu hermano, cumple con ella tu deber de cuñado y dale descendencia a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que los hijos no serían suyos, cada vez
que se unía a la mujer de su hermano, derramaba el semen en la tierra para no dar hijos a su hermano. Su conducta ofendió al Señor, y el Señor lo hizo morir. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate como viuda en casa de tu padre hasta que se haga mayor mi hijo Selah. Pues pensaba, a ver si se muere también él como sus hermanos. Así que Tamar regresó a casa de su padre. Pasaron los días y la hija de Sué, la mujer de Judá, murió. Después del duelo por ella, subió Judá a Timná con su amigo Jirá, el adulamita, para esquilar su ganado. Y se lo vinieron a decir a Tamar: mira, tu suegro sube a Timná para esquilar las ovejas. Entonces ella se quitó sus vestidos de viuda, se disfrazó cubriéndose con un velo y se sentó a la entrada de Enaim, que está junto al camino de Timná, pues veía que Selah había crecido y no se lo daban por esposo. Cuando Judá la vio, la tomó por una prostituta, pues había cubierto su rostro. Se acercó a ella y le pidió: deja que me acueste contigo, pues no sabía que era su nuera. Ella le preguntó: ¿qué me vas a dar por acostarte conmigo? Él le respondió: te enviaré un cabrito del rebaño. Ella le dijo: bien, pero me tienes que dar una prenda hasta que lo envíes. Él preguntó: ¿qué prenda quieres que te dé? Ella respondió: tu anillo para sellar, tu cordón y el bastón que llevas en la mano. Él se los dio, se acostó con ella y la dejó embarazada. Luego ella se levantó y se fue, se quitó el velo y volvió a ponerse sus ropas de viuda. Judá envió el cabrito por medio de su amigo Jirá, el adulamita, para recoger las prendas que había dejado a la mujer, pero él no la encontró. Preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta que había junto al camino de Enaim? Le respondieron: nunca hubo allí ninguna prostituta. Él regresó donde estaba Judá y le dijo: no la he encontrado, y la gente del lugar me ha dicho que allí nunca ha habido una prostituta. Judá dijo: que se quede con las prendas, no vayan a burlarse de nosotros. Yo le envié el cabrito, pero tú no la has encontrado. Unos 3 meses después le contaron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido y ha quedado embarazada a causa de su prostitución. Judá sentenció que la saquen y la quemen. Pero cuando ya la iban a sacar, mandó decir a su suegro: estoy embarazada del hombre a quien pertenece todo esto. Mira, por favor, ¿de quién son este anillo para sellar, este cordón y este bastón? Judá los examinó y dijo: ella es inocente y yo culpable. No le di a mi hijo Selah, y ya no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo del parto, resultó que traía gemelos. Mientras daba a luz, uno de ellos sacó la mano, y la partera la tomó y ató a ella un hilo rojo, diciendo: este es el que ha salido primero. Pero retiró la mano y fue su hermano el que salió primero. La partera dijo: vaya brecha que has abierto. Y le pusieron el nombre de Pérez, es decir, brecha. Después salió su hermano con el hilo rojo en la mano y le pusieron el nombre de Saraj. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 39 del libro del Génesis para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo y hasta terminarla. Familia querida, recordándoles que estamos en el segundo tema central del libro del Génesis, historias patriarcales, y en el tercer ciclo, que es Jacob y su hijo José. En este capítulo 39 veremos únicamente un subtema, el cual se titula José en casa de Potifar. Recordemos que José fue vendido por sus hermanos por envidia y se lo vendieron a unos comerciantes que lo llevaron a casa de Potifar. ¿Ok? Y es lo que veremos ahorita, pero para entrar en materia, vamos a ponernos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llevaron a José a Egipto, el egipcio Putifar, ministro y alto funcionario del faraón, se lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. El Señor estaba con José y todo le salía bien. Se quedó a vivir en casa de su amo, el egipcio. Su amo, viendo que el Señor estaba con él y que hacía prosperar todo cuanto él emprendía, lo hizo su hombre de confianza. Lo puso a su servicio y lo nombró administrador de su casa, confiándole todo cuanto tenía. Y desde que lo puso al frente de su casa y de sus bienes, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición del Señor alcanzó a todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Así que dejó cuanto poseía al cuidado de José, sin preocuparse de otra cosa que del alimento que tomaba. José era apuesto y bien parecido. Pasado cierto tiempo, la mujer de su amo se fijó en José y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José se negó y le dijo: mira, mi señor confía en mí y no se preocupa de sus bienes para nada. Todo lo ha puesto en mis manos. En esta casa mando lo mismo que él. Tú eres lo único que tengo prohibido por ser su mujer. ¿Cómo voy a cometer una infamia así y pecar contra Dios? Y por más que ella insistía todos los días, José no consintió en acostarse y estar con ella. Pero un día José entró en la casa para despachar sus asuntos y no había en casa ningún criado. La mujer lo agarró por el manto y le dijo: acuéstate conmigo. Mas él, dejando el manto entre sus manos, salió fuera y huyó. Viendo ella que había dejado el manto entre sus manos y que había salido huyendo, llamó a sus criados y les dijo: miren, nos ha traído un hebreo para que se aproveche de nosotros. Ha entrado en mi habitación para acostarse conmigo, pero yo grité, y en cuanto escuchó los gritos que yo daba llamando a la gente, salió afuera corriendo y dejó su manto a mi lado. Ella se quedó con el manto de José hasta que su marido regresó a casa. Entonces repitió lo mismo a su marido: el hebreo que nos has traído quiso abusar de mí, pero al ver que yo gritaba y pedía auxilio, dejó su manto junto a mí y salió huyendo. Cuando el marido oyó de labios de su mujer cómo se había comportado su siervo con ella, se enojó mucho. Mandó detenerlo y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. De esta manera José fue a parar a la cárcel. Pero el Señor estaba con José y lo favoreció, haciendo que se ganara la confianza del jefe de la prisión. Este confió a José el cuidado de los presos y la dirección de todo lo que allí se hacía. El jefe de la prisión no se preocupaba de nada de lo encomendado a José, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar cuanto emprendía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 40 del libro del Génesis para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo y hasta terminarla. Recordándoles, familia, que estamos en el segundo tema central del libro del Génesis, historias patriarcales en el tercer ciclo, Jacob y su hijo José. Y en este capítulo número 40 veremos un solo subtema, el cual se titula Sueños de los reclusos. Pero para entrar en materia vamos a ponernos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasado cierto tiempo, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra sus dos oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los encarceló en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José se hallaba encerrado. El capitán de la guardia encargó a José que los sirviera. Llevaban un cierto tiempo en la cárcel, cuando ambos, el copero y el panadero,
Tuvieron cada uno un sueño la misma noche, cada sueño con su propio significado. Cuando a la mañana siguiente José fue a buscarlos, se dio cuenta de que estaban preocupados. Así que preguntó a los oficiales del faraón que estaban encarcelados con él en la casa de su amo: ¿por qué tienen hoy esa cara de preocupación? Respondieron: hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo interprete. Y José les dijo: ¿acaso no es Dios quien los interpreta? Cuéntenme los sueños. El jefe de los coperos contó a José el sueño que había tenido. He soñado que tenía delante de mí una parra en la que había 3 sarmientos. Echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía en la mano la copa del faraón, tomé los racimos y los exprimí en ella y la puse en su mano. José le dijo: esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te sacará de la cárcel y te restituirá en tu cargo, y volverás a poner la copa del faraón en su mano, como solías hacer cuando eras su copero. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Hazme el favor de hablar de mí al faraón para que me saque de esta prisión, pues me trajeron secuestrado del país de los hebreos y aquí tampoco he hecho nada para estar preso. Al ver el jefe de los panaderos que había sido una interpretación favorable, dijo a José: también yo he soñado que llevaba 3 canastillos de pasteles sobre mi cabeza. En el canastillo de encima había gran variedad de pasteles para el faraón, pero los pájaros del cielo se lo comían en el mismo canastillo que yo llevaba sobre la cabeza. José le respondió: esta es la interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te sacará de la cárcel y te hará colgar de una horca, y las aves comerán tu carne. Y en efecto, al cabo de 3 días el faraón celebraba su cumpleaños y dio un banquete a todos sus consejeros. Cuando estaban reunidos, hizo que sacaran de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para colocar la copa en manos del faraón, mientras que al jefe de los panaderos lo hizo ahorcar, como había dicho José. Pero el jefe de los coperos no se volvió a acordar de José, sino que se olvidó de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 41 para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo y hasta terminarla. Recordándoles que estamos en el segundo tema central del libro del Génesis, que es historias patriarcales, y estamos en el tercer ciclo, Jacob y su hijo José. Y en este capítulo número 41, familia, únicamente veremos un subtema que es muy extenso, porque es un tema muy importante y uno de mis favoritos. Sueño del faraón y nombramiento de José como virrey de Egipto. Pero para entrar en materia vamos a ponernos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dos años después, el faraón tuvo este sueño. Se encontraba de pie junto al Nilo y vio que del Nilo subían 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre las cañas de la orilla. Detrás de ellas subieron del Nilo otras 7 vacas de mal aspecto y flacas, y se pusieron junto a las primeras en la ribera del Nilo. Las 7 vacas de mal aspecto y flacas devoraron a las 7 gordas y hermosas. Entonces el faraón se despertó. Volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas granadas y hermosas salían de
un mismo tallo. Pero otras 7, raquíticas y quemadas por el viento del desierto, brotaron después de ellas. Y las 7 espigas raquíticas devoraron a las 7 espigas granadas y hermosas. Se despertó el faraón y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente, muy preocupado, mandó llamar a todos los adivinos y a todos los sabios de Egipto, y les contó sus sueños, pero nadie pudo explicárselos. Entonces el jefe de los coperos se dirigió al faraón y le dijo: Ahora me acuerdo de mi falta. Cuando el faraón se enojó contra sus servidores y nos puso bajo arresto en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, tuvimos los dos un sueño la misma noche con significado distinto en uno y en otro caso. Había allí con nosotros un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos los interpretó, a cada cual según lo que habíamos soñado. Y se cumplió lo que él nos había explicado. Yo fui restringido y restituido en mi cargo, y el otro fue ahorcado. El faraón mandó llamar a José. Lo sacaron de la cárcel enseguida, lo afeitaron, le cambiaron de ropa y se presentó al faraón. El faraón dijo a José: He tenido un sueño y nadie ha podido interpretarlo. Pero he oído decir que te basta oír un sueño para ser capaz de interpretarlo. José respondió: No soy yo, sino Dios, quien dará al faraón una respuesta favorable. Entonces el faraón se lo contó. He soñado que estaba junto al río. En esto subieron del río 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre las cañas de la orilla. Pero después de ellas subieron otras 7 vacas flacas y de mal aspecto, tan raquíticas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas flacas y de mal aspecto se comieron a las 7 gordas. Después de habérselas tragado, no se notaba que se las hubieran tragado, porque su aspecto era tan raquítico como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño. De un mismo tallo salían 7 espigas granadas y hermosas. Después de ellas brotaron otras 7, raquíticas y quemadas por el viento del desierto. También las 7 espigas raquíticas se comieron a las 7 hermosas. He contado todo esto a los adivinos, pero nadie me lo ha podido interpretar. José dijo al faraón: El sueño del faraón es uno solo. Dios te ha mostrado lo que va a hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas significan 7 años. Es un mismo sueño. Las 7 vacas de mal aspecto y flacas que salieron tras las otras y las 7 espigas raquíticas y quemadas por el viento del desierto significa que habrá 7 años de hambre. Esto es lo que yo digo al faraón. Dios te ha mostrado lo que va a hacer. Van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero después vendrán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia de Egipto, porque el hambre acabará con el país. Se olvidará la primera abundancia porque el hambre que vendrá después será muy dura. El hecho de que se haya repetido el sueño del faraón significa que la cosa está firmemente decidida por Dios y que está a punto de realizarse. Por tanto, que el faraón se busque un hombre inteligente y sabio y lo ponga al frente de Egipto. También el faraón debe designar administradores para todo el país que recauden la quinta parte de la cosecha de Egipto durante los 7 años de abundancia, que recojan toda la producción de estos años buenos que vienen y almacenen el trigo por orden del faraón, depositen los víveres en las ciudades y los guarden en ellas. Estos víveres servirán al país de reserva para los 7 años de hambre que habrá en Egipto, y así sus habitantes no morirán de hambre. Al faraón y a su corte les pareció acertada esta interpretación. Entonces el faraón preguntó a sus consejeros:
¿Dónde vamos a encontrar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Después dijo a José: puesto que Dios te ha dicho y te ha hecho saber todo esto, no hay hombre tan inteligente y sabio como tú. Tú serás quien gobierne mi casa y todo mi pueblo te obedecerá. Solo yo estaré por encima de ti. Y añadió: mira, yo te pongo al frente de todo el país de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la de José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino finísimo y puso en su cuello el collar de oro. Lo hizo montar en la carroza de su primer ministro y la gente gritaba a su paso: Gran visir. Así lo puso al frente de todo Egipto. El faraón dijo a José: yo soy el faraón, pero sin tu permiso nadie se moverá en todo Egipto. Y el faraón impuso a José el nombre de Safnat Panej, Safnat Panej, y le dio por mujer a Asenet, hija de Potipera, sacerdote de On. José hizo un recorrido por todo Egipto. Tenía José 30 años cuando se presentó ante el faraón, rey de Egipto. Y apenas salió de su presencia, fue a recorrer todas las tierras de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo una enormidad. José recogió todos los víveres de los 7 años de abundancia y los depositó en las ciudades, almacenando en cada una la producción de los campos de alrededor. Y almacenó tanto grano como arena tiene el mar, en tal cantidad que no se podía contar, porque sobrepasaba toda medida. Antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos de Asenet, hija de Potipera, sacerdote de On. José dio al mayor el nombre de Manasés, es decir, olvido, pues dijo: Dios me ha hecho olvidar toda mi pena y la familia de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, es decir, fecundo, pues dijo: Dios me ha hecho fecundo en el país de mis sufrimientos. Cuando se acabaron los 7 años de abundancia en Egipto, comenzaron los 7 años de hambre como José había predicho. El hambre se extendió entonces por todos los países, pero en Egipto había pan. Cuando el hambre se hizo sentir en Egipto, el pueblo pedía pan al faraón. Entonces el faraón dijo a todos los egipcios: diríjanse a José y hagan lo que él les diga. José, viendo que el hambre se había extendido a todo el país, abrió los graneros y vendía el grano a los egipcios. El hambre se fue agrandando cada vez más en Egipto. De todos los países venían a comprar trigo a José, porque el hambre era enorme en toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me encanta la historia de José el Soñador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 42 del libro del Génesis, para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo y hasta terminarla. Recordándoles, familia, que estamos en el tema número 2 del libro del Génesis, historias patriarcales, en el tercer ciclo, Jacob y su hijo José. Y en este capítulo número 42 veremos únicamente un subtema, el cual se titula Los hermanos de José bajan a Egipto. Pero para entrar en materia, vamos a ponernos en la presencia de Dios, invocando su santo nombre, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiéndose enterado Jacob de que en Egipto había trigo, dijo a sus hijos: ¿por qué se miran sin hacer nada? He sabido que en Egipto hay trigo, así que bajen allá y compren grano para seguir viviendo y no morir. 10 de los hermanos de José bajaron a Egipto para comprar trigo, pero Jacob no permitió que Benjamín, el hermano de José,
fuera con sus hermanos, porque pensaba, no vaya a sucederle alguna desgracia. Fueron pues los hijos de Israel, como hacían otros, a comprar trigo, porque se pasaba hambre en la tierra de Canaán. José era quien gobernaba el país y el que vendía el trigo a todo el mundo. Cuando llegaron los hermanos de José, se postraron ante él rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y los trató duramente. Les preguntó, ¿de dónde vienen? Ellos respondieron, venimos de la tierra de Canaán para comprar grano. José había reconocido a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces se acordó de los sueños que había tenido en relación con ellos y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver las zonas vulnerables del país. Ellos respondieron, no, señor, tus siervos han venido a comprar trigo. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres de bien, tus siervos no son espías. Pero él insistió, no es cierto, han venido para ver las zonas vulnerables del país. Ellos respondieron, nosotros tus siervos éramos 2 hermanos, todos hijos de un mismo padre en la tierra de Canaán. El más joven se ha quedado con nuestro padre y el otro desapareció. Pero José les dijo, es lo que yo les decía, ustedes son espías, los voy a someter a una prueba y les juro por el faraón que no saldrán de aquí a menos que venga su hermano menor. Que vaya uno de ustedes a buscar a su hermano, los demás quedarán prisioneros. Así se comprobará lo que han dicho y se verá si dicen la verdad. Si no, por la vida del faraón que son espías. Y los metió a todos en la cárcel por espacio de 3 días. Al tercer día les dijo, yo soy un hombre que teme a Dios. Hagan lo siguiente y salvarán la vida. Si son gente de fiar, uno de ustedes quedará aquí preso y los demás irán a llevar el trigo para remediar el hambre de sus familias. Pero tienen que traerme a su hermano menor. Así se demostrará la sinceridad de lo que han dicho y no morirán. Ellos aceptaron y se decían unos a otros, estamos pagando lo que hicimos con nuestro hermano. Pues vimos la angustia con que nos pedía clemencia y no lo escuchamos. Por eso nos ha venido esta desgracia. Entonces intervino Rubén. ¿No les dije yo que no le hicieran ningún mal al muchacho? Pero ustedes no me escucharon, y ahora se nos pide cuenta de su muerte. Ellos no sabían que José entendía lo que estaban diciendo, pues hablaba con ellos por medio de un intérprete. Entonces se retiró y se puso a llorar. Regresó luego, y después de hablarles, tomó a Simeón y mandó delante de ellos que lo metieran en la cárcel. José ordenó que les llenaran los sacos de trigo, que les metieran el dinero pagado en cada saco y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Cargaron el trigo sobre sus burros y se fueron. Al acampar por la noche, uno de ellos abrió su saco para dar de comer a su burro y vio que su dinero estaba en la boca del saco. Y dijo a sus hermanos, me han devuelto mi dinero. Está aquí en mi saco. Entonces se asustaron mucho y se preguntaban temblando unos a otros, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Cuando llegaron a donde estaba su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había ocurrido. Aquel hombre dueño del país nos habló duramente y nos tomó por espías. Nosotros le dijimos, somos gente de bien, no somos espías. Éramos 2 hermanos, uno ya no vive y el menor se quedó con nuestro padre en la tierra de Canaán. Pero aquel hombre, el dueño del país, nos dijo, en esto conoceré que son gente de fiar. Dejen conmigo a uno de sus hermanos, tomen el trigo para remediar el hambre de sus familias y váyanse. Cuando regresen, me traerán a su hermano menor, así sabré que no son espías, sino hombres de bien. Luego les devolveré al otro hermano y podrán comerciar libremente en el país. Cuando vaciaron los sacos, resultó que la bolsa del dinero de cada uno estaba en su saco, y al ver las bolsas del dinero de su padre, ellos se asustaron mucho. Entonces su padre Jacob les dijo, ustedes me van a dejar sin hijos.
José desapareció, Simeón tampoco está aquí, ¿y quieren quitarme a Benjamín? Todo está en contra mía. Rubén dijo a su padre: Mata a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Déjalo bajo mi custodia, que yo te lo devolveré. Él dijo: Mi hijo no irá con ustedes. Su hermano ha muerto y él es el único que me queda. Si le sucediera alguna desgracia en el viaje que van a emprender, terminarían con mis canas en el sepulcro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se pone interesante cada vez más este desenlace de Jacob, sus hermanos y de José. Recuerden que Jacob e Israel es lo mismo, es el nuevo nombre que le da Dios a Jacob, ¿ok? Para que no se malinterprete cuando se llega a mencionar Israel es Jacob, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 43 del libro del Génesis para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia capítulo a capítulo y hasta terminarla. Recordándoles, familia, que estamos en el segundo tema del libro del Génesis, el cual se titula Historias patriarcales, y estamos en el tercer ciclo, Jacob y su hijo José. Y en este capítulo número 43 igualmente veremos únicamente un subtema, el cual se titula Segundo viaje a Egipto, recordando que estamos viendo a los hermanos de José en este traslado para comprar pan. Pero para entrar en materia, vamos a ponernos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entre tanto, el hambre se iba agravando cada vez más en el país. Cuando se les acabó el trigo que habían traído de Egipto, su padre les ordenó: vayan de nuevo a comprarnos alimentos. Pero Judá le dijo: aquel hombre nos advirtió expresamente, no serán admitidos de nuevo en mi presencia sin su hermano menor. Si permites que nuestro hermano menor venga con nosotros, bajaremos y te compraremos alimentos. Pero si no lo dejas venir, no bajaremos, porque aquel hombre nos dijo expresamente, no serán admitidos de nuevo en mi presencia sin su hermano menor. Israel dijo: ¿por qué me han hecho esto diciendo a aquel hombre que tienen otro hermano? Ellos respondieron: aquel hombre nos preguntó por nuestra familia. ¿Vive aún su padre? ¿Tienen más hermanos? Y nosotros le informamos de acuerdo a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría traigan a su hermano? Y Judá dijo a su padre Israel: deja al muchacho bajo mi custodia y pongámonos en camino. Es la única manera de sobrevivir y de que no perezcamos ni nosotros, ni tú, ni nuestros hijos. Yo me hago responsable de él. A mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo, si no lo traigo de nuevo junto a ti, yo seré culpable ante ti toda mi vida. Si no hubiéramos titubeado, ya estaríamos de regreso por segunda vez. Entonces su padre Israel les dijo: ya que no hay más remedio, háganlo así. Lleven en sus sacos productos de esta tierra para ofrecérselos a aquel hombre como regalo. Un poco de bálsamo y un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Tomen también doble cantidad de dinero y restituyan el que les fue devuelto en la boca de los sacos. Quizás fue una equivocación. Lleven también a su hermano. Vayan de nuevo a visitar a aquel hombre. Que el Dios poderoso haga que se compadezca de ustedes y les permita regresar con su otro hermano y con Benjamín. En cuanto a mí, si he de verme privado de mis hijos, sin ellos me quedaré. Ellos tomaron consigo los regalos, doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se pusieron en camino. Al llegar a Egipto se presentaron a José. Cuando José vio a Benjamín entre ellos, dijo a su mayordomo: lleva a estos hombres dentro de casa, haz que maten un animal y que lo guisen,
porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. El mayordomo cumplió su encargo y los llevó a casa de José. Ellos, al ver que los llevaban a casa de José, se llenaron de miedo, pues pensaban, nos han traído aquí por lo del dinero que nos fue devuelto en nuestros sacos. Nos acusarán, nos condenarán, nos harán esclavos y se quedarán con nuestros burros. Entonces se acercaron al mayordomo de José y a la entrada de la casa le hablaron así. Escucha, señor, nosotros ya vinimos en otra ocasión a comprar alimentos, pero cuando acampamos y abrimos nuestros sacos encontramos en la boca de cada saco el dinero que habíamos pagado. Aquí lo traemos. Traemos también más dinero para pagar los alimentos. No sabemos quién pudo poner el dinero en los sacos. Él les dijo, tranquilícense, no tengan miedo, fue el Dios de ustedes y de su padre quien puso el tesoro en sus sacos, pues su dinero lo recibí yo. Luego hizo que trajeran a Simeón. El mayordomo los hizo pasar a la casa de José y les puso agua para que se lavaran los pies y dio de comer a los burros. Ellos, entre tanto, prepararon el regalo en espera de que llegara José al mediodía, pues se habían oído que iba a comer allí. Cuando José entró en casa, le ofrecieron el regalo que habían traído consigo y se postraron en tierra. Él les preguntó, ¿qué tal estaban? Y les dijo, ¿cómo está su anciano padre del que me hablaron? ¿Vive todavía? Respondieron, tu siervo, nuestro padre, está bien y todavía vive. Ellos se inclinaron e hicieron una reverencia. José miró al grupo y al ver a Benjamín, su hermano materno, preguntó, ¿es este su hermano menor del que me hablaron? Y añadió, Dios te guarde, hijo mío. Pero entonces José tuvo que salir rápidamente afuera porque se había emocionado al ver a su hermano y estaba a punto de llorar. Entró en su habitación y estuvo llorando. Después se lavó la cara, regresó y dominándose ordenó, sirvan la comida. Sirvieron aparte a José, aparte a sus hermanos y aparte también a los egipcios que comían con él, pues los egipcios no pueden comer con los hebreos por ser algo detestable para ellos. Los hebreos estaban sentados enfrente de José por orden de edad, de mayor a menor, y se miraban sorprendidos unos a otros. Él les mandaba desde su sitio las porciones, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de los otros. Así bebieron y se alegraron en su compañía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 44 del libro del Génesis, para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo y hasta terminarla. Y en este capítulo número 44, familia, veremos únicamente un subtema, el cual se titula La copa de José, recordándoles que estamos en el segundo tema central del libro del Génesis, historias patriarcales, y estamos en el tercer ciclo, Jacob y su hijo José. Pero para entrar en materia, vamos a ponernos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después José ordenó a su mayordomo, llena de alimentos los sacos de estos hombres hasta arriba y deja el dinero de cada uno en la boca de su saco. Mete también mi copa, la de plata, en el saco del más joven, junto con su dinero. Él hizo lo que le había ordenado José. Al amanecer los hombres se despidieron y se fueron con sus burros, pero apenas había salido de la ciudad cuando todavía no estaban lejos, José dijo a su mayordomo, vete corriendo tras esos hombres y cuando los alcances diles, ¿por qué me devuelven mal por bien?
¿Por qué han robado la copa que utiliza mi señor para beber y hacer sus adivinaciones? Se han portado muy mal. Él les dio alcance y les repitió estas palabras, pero ellos respondieron: ¿Por qué dice eso nuestro señor? Ya ves que te hemos traído desde la tierra de Canaán el dinero que encontramos en la boca de los sacos. ¿Cómo íbamos a robar plata u oro de la casa de tu señor? Si encuentras la copa en poder de alguno de tus siervos, que muera, y nosotros quedaremos como esclavos de tu señor. Él dijo: Bien, sea como han dicho. Aquel en cuyo poder se halle la copa será mi esclavo, pero todos los demás podrán irse. Ellos descargaron a prisa sus sacos y cada uno abrió el suyo. El mayordomo los registró empezando por el mayor y terminando por el menor, y encontraron la copa en el saco de Benjamín. Entonces se rasgaron las vestiduras, volvieron a cargar cada uno su burro y regresaron a la ciudad. Cuando Judá y sus hermanos llegaron a casa de José, él todavía estaba allí. Se postraron ante él y José les preguntó: ¿Qué es lo que han hecho? ¿No sabían que un hombre como yo puede adivinar? Judá respondió: ¿Qué podemos contestar a mi señor? ¿Qué podemos decir para justificarnos? Dios ha descubierto la culpa de tus siervos. Aquí nos tienes, somos tus esclavos, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Pero él les dijo: Jamás haría tal cosa. El hombre en cuyo poder fue hallada la copa será mi esclavo. Ustedes regresen en paz con su padre. Judá se acercó entonces a él y le dijo: Por favor, señor, permite a tu siervo hablar en tu presencia sin que te enojes conmigo, porque tú eres como el faraón. Mi señor preguntó a sus siervos: ¿Tienen todavía padre o algún hermano? Nosotros respondimos a mi señor: Tenemos un padre ya anciano y un hijo que le nació en su vejez. Un hermano de éste murió. Es este el único que le queda de su madre, y su padre lo quiere mucho. Entonces tú dijiste a tus siervos: Tráiganlo aquí para que lo conozca. Nosotros dijimos a mi señor: El joven no puede dejar a su padre. Si lo deja, su padre moriría. Tú insististe: Si el hermano menor no baja con ustedes, no volverán a ser admitidos en mi presencia. Entonces nosotros regresamos donde vive tu siervo, nuestro padre, y le referimos las palabras de mi señor. Y cuando nuestro padre nos dijo: Vayan de nuevo a comprarnos alimentos, le dijimos: No podemos bajar si no viene con nosotros nuestro hermano menor, porque no seremos recibidos por aquel hombre, si nuestro hermano menor no nos acompaña. Entonces tu siervo, nuestro padre, nos dijo: Ustedes saben que mi mujer no me ha dado más que 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y seguramente fue devorado, pues no he vuelto a verlo jamás. Si se llevan también a este de mi lado y le sucede alguna desgracia, terminarán con mis canas en el sepulcro. Así que si yo regreso donde está tu siervo, mi padre, sin llevar con nosotros al joven a quien él quiere con toda su alma, cuando vea que el joven no está con nosotros, morirá, y daremos con sus canas en el sepulcro. Yo que soy tu siervo, me he hecho responsable del joven ante mi padre, diciendo: Si no te lo devuelvo, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso te suplico que yo, tu siervo, quede como esclavo de mi señor en lugar del joven, y que éste regrese con sus hermanos. ¿Cómo podría regresar sin el joven? No sería capaz de contemplar el dolor de mi padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 45 del libro del Génesis, para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo y hasta terminarla. Familia querida, recordándoles que estamos en el segundo tema central del libro del Génesis, historias patriarcales, en el tercer ciclo, Jacob y su hijo José. Y en este capítulo número 45 veremos únicamente un subtema: José
se da a conocer. Recordemos que José tiene en Egipto como tipo prisioneros a sus hermanos, pero ellos no lo reconocen. Y en este José se da a conocer. Pero para entrar en materia, mejor vamos a ponernos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No pudiendo contenerse ya, José ante quienes lo rodeaban, ordenó, salgan todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Entonces rompió en llanto, rompió a llorar con grandes gritos de forma que lo oyeron los egipcios, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle, pues estaban asustados ante él. Entonces él les dijo, acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les repitió, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no estén angustiados, ni les pese el haberme vendido, pues Dios me envió para que viniera antes que ustedes y pudiera salvar sus vidas. Ya van 2 años de hambre en el país, y aún quedan otros 5 en los que no se podrá arar ni cosechar. Dios me ha enviado antes que ustedes para que su descendencia se perpetúe en esta tierra y para salvarles de modo admirable. Así pues, no fueron ustedes quienes me enviaron a este lugar, sino Dios. Él me ha hecho como un padre para el faraón, señor de su casa y gobernador de todo el país de Egipto. Vayan a prisa donde está mi padre y díganle, así dice tu hijo José. Dios me ha constituido señor de todo Egipto. Ven a mi lado sin tardar. Vivirás en la región de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y tus nietos, tus ovejas, tus vacas y todos tus bienes. Yo cuidaré allí tu subsistencia, para que no caigas en la miseria tú y tu familia, ni pierdas todos tus bienes, porque todavía quedan 5 años de hambre. Ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que soy yo el que personalmente les hablo. Cuéntenle a mi padre la dignidad que tengo en Egipto y todo lo que han visto. Vayan a prisa y traigan aquí a mi padre. Entonces se abrazó al cuello de Benjamín, llorando, y Benjamín lloraba también abrazado a él. Luego besó a todos sus hermanos entre lágrimas. Solo entonces le hablaron sus hermanos. Cuando llegó a casa del faraón la noticia de que habían venido los hermanos de José, se alegraron el faraón y sus ministros. El faraón dijo a José, di a tus hermanos, carguen sus burros y regresen a Canaán, tomen a su padre y a sus familias y vengan aquí. Yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de lo más sustancioso del país. Diles también, provéanse en Egipto de carretas para traer a sus niños y mujeres. Tomen a su padre y vengan. No tengan pena por lo que dejan, porque lo mejor de la tierra de Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó carretas conforme a la orden del faraón y les entregó víveres para el camino. A cada uno le dio un vestido nuevo, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 vestidos nuevos. Para su padre envió 10 burros cargados con los mejores productos de Egipto y 10 burras cargadas de trigo, pan y comida para el viaje. Después se despidió de sus hermanos y cuando partían les dijo, no se entretengan discutiendo por el camino. Subieron ellos de Egipto, llegaron a Canaán donde estaban su padre Jacob y le dieron la noticia. José vive todavía y es señor de todo Egipto. Pero su corazón no se conmovió porque no los creía. Sin embargo,
Cuando ellos le refirieron todo lo que José les había dicho y vio las carretas que José enviaba para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Israel dijo: Basta, sin duda mi hijo José está vivo todavía. Iré a verlo antes de morir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 46 del libro del Génesis para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo y hasta terminarla. Recordándoles que estamos en el segundo tema central del libro del Génesis, historias patriarcales en el tercer ciclo, Jacob y su hijo José. Y en este capítulo número 46 estoy viendo que veremos dos subtemas. El primero, Israel, o sea, Jacob, va a Egipto, y el segundo es la llegada a Egipto, parte 1. Pero para entrar en materia vamos a ponernos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Partió Israel con todo lo que tenía, y al llegar a Berseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión por la noche: Jacob, Jacob. Él respondió: aquí estoy. Dios continuó: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí haré de ti un gran pueblo. Yo bajaré contigo a Egipto y yo te haré subir de allí. José te cerrará los ojos. Al partir de Berseba, los hijos de Israel hicieron subir a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres en las carretas enviadas por el faraón para transportarlos. Llevaron también con ellos sus ganados y todo lo que habían adquirido en la tierra de Canaán, y Jacob y todos sus descendientes se fueron con él a Egipto. Llevó consigo a Egipto a todos sus hijos y nietos, sus hijas y sus nietas, y todos sus descendientes. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto de Jacob y de sus hijos. El primogénito, el primogénito de Jacob es Rubén. Los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Jezrón y Carmí. Los hijos de Simeón: Yemuel, Yamín, Oaf, Jaquín, Sohar y Saúl, el hijo de la cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Keat y Merarí. Los hijos de Judá: Onán, Selah, Pérez y Saraj. Pero y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Pérez: Hezrón y Hamul. Los hijos de Isaacar: Tolá, Fuá, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Yahleel. Estos son los hijos que Jacob tuvo en Lía en Padam Aram, además de su hija Dina. En total, entre hijos e hijas, eran 33 personas. Hijos de Gad: Sifión, Javí, Suní, Esbón, Eri, Erodí y Arelí. Hijos de Aser: Jimná, Jisba, Jisvi, Bería, Seraj, su hermana. Los hijos de Bería: Heber y Malquiel. Estos son los hijos que tuvo Jacob de Silpa, la criada que dio Labán a su hija Lía. En total, 16 personas. Hijos de Raquel, la mujer de Jacob: José y Benjamín. A José le nacieron en Egipto de Asenet, hija de Potipera, sacerdote de On, Manasés y Efraín. Hijos de Benjamín: Belá, Bejer, Asbel, Gerá, Naamán, Ejí, Ros, Mufín, Jufín y Ared.
Estos son los hijos que Jacob tuvo de Raquel, en total 14 personas. Hijos de Dan, Husim. Hijos de Neftalí, Yaxel, Guní, Geser y Silén. Estos son los hijos que tuvo Jacob de Balá, la criada que dio Labán a su hija Raquel. En total, 7 personas. Los parientes que vinieron con Jacob a Egipto, sin contar a sus nueras, eran 66. Como José tenía 2 hijos nacidos en Egipto, en total las personas en casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. Llegada a Egipto, parte 1. Israel envió primero a Judá para que anunciara a José su llegada y preparara un lugar en Gosén. Cuando llegaron a aquella región, José hizo enganchar su carroza y se dirigió a Gosén al encuentro de su padre. Cuando se encontraron, se echó a su cuello y estuvo llorando un largo rato abrazado a él. Israel dijo a José: ahora ya puedo morir, porque te he visto y estás vivo. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a comunicárselo al faraón. Le diré: mis hermanos y la familia de mi padre, que estaban en Canaán, han venido junto a mí. Son pastores, poseen ganados y han traído con ellos sus ovejas, sus vacas y todo cuanto tenían. Cuando el faraón los llame y les pregunte cuál es su oficio, responderán: nosotros, tus siervos, nos hemos dedicado a cuidar el ganado de nuestra juventud hasta ahora. Y lo mismo hicieron nuestros padres. De esta forma, les dejará instalarse en la región de Gosén, porque los egipcios detestan el oficio de pastor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 47 del libro del Génesis para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo y hasta terminarla. Recordándoles que estamos en el segundo tema central del libro del Génesis, historias patriarcales en el tercer ciclo, Jacob y su hijo José. Y en este capítulo número 47 veremos 3 subtemas, familia. El primero es la llegada a Egipto, parte 2. Después es política de José. Y por último, los últimos días de Jacob, parte 1. ¿Ok? Pero para entrar en materia vamos a ponernos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. José fue a comunicárselo al faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos han venido de Canaán con sus rebaños y ganados y con todo cuanto tienen y están ya en la región de Gosén. José había llevado consigo a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón les preguntó: ¿cuál es su oficio? Ellos le respondieron: nosotros, tus siervos, somos pastores como lo fueron nuestros antepasados. Y añadieron: hemos venido a vivir en este país porque en Canaán no hay pastos para los ganados de tus siervos, y el hambre se ha agravado. Permite pues que tus siervos se queden en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido junto a ti. El país de Egipto está a tu disposición. Instala a tu padre y a tus hermanos en la mejor parte del país, que se queden en la región de Gosén. Y si sabes que entre ellos hay hombres con capacidad, nombra a los jefes de mis pastores. Después, José trajo a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Jacob bendijo al faraón y éste le preguntó: ¿cuántos años tienes? Él respondió: 130 años llevo peregrinando.
Pocos e infelices han sido los años de mi vida, y no llegan a los años que mis padres vivieron en su peregrinación. Jacob bendijo al faraón y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y les dio posesiones en Egipto, en el mejor territorio del país, en el distrito de Ramesés, como había ordenado el faraón. José proporcionó alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda su familia, según el número de personas que tenían a su cargo. Seguía sin encontrarse comida en toda la región. El hambre era cada vez mayor, de manera que tanto los habitantes de Egipto como los de Canaán estaban desesperados por su situación. José acabó acumulando todo el dinero que había en Egipto y Canaán, y a cambio del trigo que le compraban, y lo iba depositando en la casa del faraón. Agotado el dinero en Egipto y en Canaán, todos los egipcios acudieron a José diciéndoles: Danos pan, ¿vas a permitir nuestra muerte porque se nos ha terminado el dinero? José les dijo: Si ya se les terminó el dinero, entréguenme sus ganados y a cambio les daré grano. Trajeron a José sus ganados y José les dio grano a cambio de caballos, ovejas, vacas y burros. Así, todo aquel año les cambió sus ganados por grano. Pasado aquel año vinieron a decirle: A nuestro señor no se le oculta que se nos ha acabado el dinero, también el ganado. Es ya de nuestro señor. Solo nos queda entregarte nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Vas a permitir que perezcamos nosotros y nuestras tierras? Cómpranos a nosotros y a nuestras tierras a cambio de pan. Seremos esclavos del faraón nosotros y nuestras tierras, pero danos semillas para que podamos vivir y no muramos, y para que nuestras tierras no queden convertidas en campos desérticos. Así adquirió José para el faraón todas las tierras de Egipto, pues los egipcios, empujados por el hambre, le vendieron sus campos, y así el país pasó a ser propiedad del faraón. De este modo, el faraón redujo a servidumbre a todo el pueblo, del uno al otro extremo de Egipto. Solamente dejó de comprar las tierras de los sacerdotes, porque ellos tenían por decreto una asignación del faraón y vivían de ella. Por eso no vendieron sus tierras. José dijo después al pueblo: Hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para el faraón. Aquí tienen semillas para que cultiven sus tierras. Cuando llegue la cosecha, entregarán la quinta parte al faraón. Las otras cuatro partes serán para la siembra de los campos y para que ustedes y sus familias se alimenten. Ellos respondieron: Tú nos has dado la vida, nos has salvado la vida. En ti hemos encontrado comprensión. Seremos siervos del faraón. Y José estableció esta ley, que todavía está vigente en Egipto, que una quinta parte es para el faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no pasaron a ser propiedad del faraón. Últimos días de Jacob, parte uno. Los israelitas se establecieron en Egipto, en la región de Gosén, tomaron posesión de ella, crecieron y se multiplicaron mucho. Jacob vivió 17 años en Egipto y en total 147 años. Cuando se acercaba ya el día de su muerte, mandó llamar a su hijo José y le dijo: Si de verdad me quieres, coloca tu mano debajo de mi muslo y prométeme que me tratarás con amor y lealtad. No me entierres en Egipto. Cuando vaya a reunirme con mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame con ellos. José respondió: Haré lo que tú dices. Jacob añadió: Júramelo. José se lo juró y desde entonces Israel quedó postrado en cama. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 48, familia, del libro del Génesis, para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo, y hasta terminarla. Recordándoles que estamos en el tema central número 2 del libro del Génesis, historias patriarcales en el tercer ciclo. Jacob y su hijo José. Y para entrar en materia, familia, bueno, antes creo que es importante decirles, solo veremos únicamente un subtema, el cual se titula Los últimos días de Jacob, parte 2, ¿ok? Sí, solo es un subtema, pero para entrar en materia vamos a ponernos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, comunicaron a José, tu padre está enfermo. Él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Le anunciaron a Jacob, mira, tu hijo José viene a verte. Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y dijo Jacob a José, el Dios poderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me hizo esta promesa. Yo te haré fecundo, te multiplicaré y haré que llegues a ser una muchedumbre de pueblos, y esta tierra se la daré en posesión perpetua a tu descendencia. Ahora, los dos hijos que te nacieron en Egipto, antes de que yo viniera junto a ti, serán míos. Efraín y Manasés serán como Rubén y Simeón. Los que te nazcan después serán tuyos, y participarán en la herencia gracias a sus hermanos. Cuando yo regresaba de Padán Aram, perdí a tu madre, Raquel, en tierra de Canaán, cerca de Éfrata, y la sepulté en el camino de Éfrata, es decir, Belén. Cuando Israel vio a los dos hijos de José, preguntó, ¿quiénes son estos? José le respondió, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y Jacob dijo, ten la bondad de acercarlos a mí, que quiero bendecirlos. Los ojos de Israel estaban tan debilitados a causa de la vejez que apenas podían ver. José se los acercó, él los abrazó y los besó. Luego Israel dijo a José, no pensaba verte de nuevo, pero Dios me ha concedido ver incluso a tus descendientes. José los retiró de las rodillas de su padre y se postró en tierra. Después tomó a sus dos hijos. A Efraín con su derecha lo puso a la izquierda de Israel, y a Manasés con su izquierda lo puso a la derecha de Israel, y se los acercó así. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito las manos, a pesar de que Manasés era el mayor. Y los bendijo diciendo, el Dios en cuya presencia caminaron mis antepasados Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde mi nacimiento hasta hoy, el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que se les llame con mi nombre y con el nombre de mis antepasados, Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen en la tierra. Al ver José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se disgustó y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras le decía, así no, padre, el mayor es este, coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se opuso diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será mayor que él, y su descendencia se convertirá en una muchedumbre de pueblos. Aquel día los bendijo así. En su nombre bendecirán en Israel, diciendo, que Dios bendiga como a Efraín, que Dios los bendiga como a Efraín y a Manasés. Y dijo a Efraín,
La procedencia sobre Manasés. Después Israel dijo a José: Yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los llevará de nuevo a la tierra de sus antepasados. Yo te entrego Siquén con preferencia sobre tus hermanos, la que arrebaté a los amorreos con mi espada y con mi arco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el capítulo número 49 del libro del Génesis, para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo y hasta terminarla. Recordándoles que estamos en el segundo tema del libro del Génesis, historias patriarcales, en el tercer ciclo, Jacob y su hijo José. Y en este número 49 veremos dos subtemas. El primero, bendiciones y presagios. Y el segundo, muerte y funerales de Jacob. Pero para entrar en materia vamos a ponernos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después Jacob llamó a sus hijos y les dijo: Reúnanse, que quiero decirles lo que será de ustedes en los días venideros. Júntense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el primer fruto de mi virilidad, el primero en dignidad, el primero en poder. Pero eres impetuoso como las aguas y no dominarás, porque subiste al lecho de tu padre y profanaste mi cama. Simeón y Leví son hermanos. Astucia y violencia son sus armas. No participaré en sus reuniones ni comprometeré mi honra acompañándolos, porque en su furor mataron hombres y en su crueldad descuartizaron toros. Maldita su ira por ser tan violenta y su furor por ser tan cruel. Yo los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, someterás a tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de leones, Judá, siempre regresas con caza, hijo mío. Se recuesta, se echa como un león, como leona. ¿Quién será capaz de levantarlo? No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien pertenece, y a quien los pueblos obedecerán. Él ata la parra su borrico, él ata a la parra su borrico, y las crías de su burra a la vid. Él lava en vino su vestido, en sangre de uvas su manto. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Zabulón. Vive en la orilla del mar, será puerto para los barcos, sus fronteras llegan hasta Sidón. Isaacar. Es un burro robusto echado en el corral, viendo que el descanso es bueno y la tierra agradable. Presta su hombro a la carga y acepta trabajos de esclavo. Dan. Juzga a su pueblo como un jefe más de Israel. Dan es serpiente en el camino, una víbora junto al sendero, que muerde en las patas al caballo y hace caer por detrás al jinete. Tu salvación espero, oh Señor. Agad. Salteadores lo asaltan, pero él asalta por la espalda. Aser. Abunda en pan sabroso, proporciona manjares de reyes. Neftalí. Es una cierva suelta que lleva hermosos cervatillos. José. Retoño fértil junto a la fuente, sus ramas escalan el muro. Lo enfurecieron al dispararle, los arqueros lo molestaban, pero su arco no se quiebra, sus brazos y manos son ágiles, gracias al auxilio del fuerte de Jacob, del pastor
y roca de Israel. Que el Dios de tu padre te ayude, que el Dios poderoso te bendiga, con bendiciones del cielo y bendiciones del abismo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu madre, mejores que las de las antiguas montañas, que las delicias de las montañas eternas, caigan sobre la cabeza de José, sobre la cabeza del elegido entre sus hermanos. Benjamín es un lobo insaciable, por la mañana devora su casa y por la tarde los desechos. Estas son las 12 tribus de Israel, y esto lo que les digo. Estas son las 12 tribus de Israel, y esto lo que les dijo su padre cuando los bendijo a cada uno con su propia bendición. Después les dio estas instrucciones: yo estoy a punto de reunirme con los míos. Sepúltenme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de Efrón, elitita, en la cueva de Macpelá, frente a Mambré, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham a elitita Efrón como sepulcro en propiedad. Allí fueron sepultados Abraham y su mujer Sara. Allí fueron sepultados Isaac y su mujer Rebeca. Y allí también sepulté yo a Lía. El campo y la cueva que hay en él los compró Abraham a los hititas. Cuando Jacob acabó de dar estas instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama, expiró y fue a reunirse con los suyos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos nuestras Biblias y la abrimos en el último capítulo del libro del Génesis, familia, el capítulo número 50. Para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo y hasta terminarla. Recordando que ya leímos todos los libros del Nuevo Testamento y ahora estamos con el Antiguo Testamento y el día de hoy terminamos el primer libro, el libro del Génesis. Recordándote que estamos en el segundo tema central del libro del Génesis, el cual se titula Historias patriarcales en el tercer ciclo, Jacob y su hijo José. Y en este capítulo número 50 veremos dos subtemas. El primero, muerte y funerales de Jacob, parte 2. Y por último, la muerte de José. Pero para entrar en materia vamos a ponernos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz y diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. José se echó sobre el rostro de su padre y estuvo llorando y besándolo. Luego ordenó a los médicos que estaban a su servicio que lo embalsamaran, y así lo hicieron. Emplearon en ello 40 días, porque este era el tiempo requerido para embalsamar. Los egipcios guardaron luto durante 70 días. Pasados los días de luto, José habló así a los consejeros del faraón: si en algo me aprecian, les ruego que transmitan este mensaje al faraón. Mi padre me hizo jurar diciéndome: estoy a punto de morir y debes de sepultarme en el sepulcro que me hice en Canaán. Permítanme, pues, que vaya a sepultar a mi padre y luego regresaré. El faraón respondió: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. José fue a sepultar a su padre, y con él fueron todos los consejeros del faraón, los ancianos de su corte, todos los ancianos de Egipto y toda la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. Solamente dejaron en la región de Gosén a sus niños y rebaños y ganados. Subieron también con él carros y jinetes, de modo que el cortejo era muy grande. Al llegar a la propiedad de Atad, al otro lado del Jordán,
hicieron grandes y solemnes lamentaciones fúnebres, y José celebró por su padre un luto de 7 días. Cuando los cananeos que vivían en aquella región vieron aquel luto en la propiedad de Atad, se dijeron: hacen gran duelo los egipcios. Por eso pusieron el nombre de Abel Misraim, es decir, duelo de los egipcios, a la propiedad que está al otro lado del Jordán. Los hijos de Jacob hicieron lo que él les había ordenado. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá que Abraham había comprado para sepultar a los suyos, a Efrón, el hitita, enfrente de Mamre. Después José regresó a Egipto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado a enterrar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, se decían: quizá ahora José empiece a odiarnos y nos devuelva con creces todo el mal que le hicimos. Por eso mandaron decir a José: tu padre ordenó esto antes de morir. Digan a José que por favor perdone el delito y el pecado de sus hermanos, el daño que le hicieron. Así que, por favor, perdone el delito de los siervos del Dios de tu padre. José, al oírlo, se echó a llorar. Después sus mismos hermanos vinieron a postrarse ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les dijo: no teman, ¿puedo ponerme yo en lugar de Dios? Ciertamente que ustedes se portaron mal conmigo, pero Dios lo cambió en bien, para hacer lo que hoy estamos viendo, para dar vida a un gran pueblo. Así que no teman, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Así los consoló, hablándoles al corazón. José siguió viviendo en Egipto con la familia de su padre. Vivió 110 años. Vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También recibió sobre sus rodillas al nacer a los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Luego dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero Dios vendrá a liberarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel así: cuando Dios venga a liberarlos, llévense de aquí mis huesos. José murió a los 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un sarcófago en Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y con esto terminamos, familia, el libro del Génesis, primer libro del Antiguo Testamento. El día de mañana comenzaremos primero con un resumen de todo lo que vimos durante el Génesis y después comenzaremos el libro del Éxodo. Primero presentándolo, analizándolo históricamente y posteriormente con la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Pues ya saben que nosotros nos vemos el día de mañana con el siguiente video, familia, para darle continuidad a nuestra lectura completa de la Biblia, capítulo a capítulo y hasta terminarla. Ahora, culminando el primer libro del Antiguo Testamento, el libro del Génesis. Vamos con todo. Pónganse al corriente si es que algo les hace falta.